Buenas tardes, mi nombre es Luz Viviana González, estudiante del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vamos a hablar un poco sobre las proyecciones del cráneo, las proyecciones básicas del cráneo. Entre esas proyecciones, entonces, tenemos la anteroposterior del cráneo. Tenemos que el paciente, el posicionamiento, paciente en decúbito supino sentado en el buki mural, el plano sagital del paciente se posiciona paralelo y alineado con la línea media de la mesa o del eje vertical del buki mural. Tenemos que los factores técnicos para estas proyecciones están entre 60 kilovoltios y 32 miliamperios. Las estructuras anatómicas que observamos en estas proyecciones son el hueso frontal, temporal, el techo de las órbitas, los cornetes, regiones mastoidea y petrosa proyectada dentro de las órbitas, el hueso maxilar, mandíbula y arcadas dentales y apófisis cristales. Tenemos entonces que el rayo central se dirige perpendicular al nación. Tenemos un tamaño de chasis entre 14 y 17 pulgadas a lo largo del borde superior del chasis. Se ubica 3 centímetros por encima del vértice. Unos criterios de evaluación en estas proyecciones es, bueno, observar el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia entre los bordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo, simetría en ambos lados, el reborde del peñasco dentro de las órbitas. Estas proyecciones entonces están indicadas en traumas, alteraciones congénitas, cuerpos extraños, seguimientos de dispositivos y lesiones óseas. Para estas proyecciones pues vamos a encontrar las mismas factores técnicos, el posicionamiento y las mismas indicaciones. Entonces tenemos otra proyección, la cual tenemos entonces proyección AP axial o método Towner. Tenemos la proyección lateral, donde vamos a observar las estructuras interpuestas. Tenemos la proyección segmento over 3 o base de cráneo. Estas serían entonces las proyecciones básicas del cráneo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Iván Bonilla. A continuación vamos a hablar sobre las proyecciones básicas y proyecciones adicionales de los senos paranasales CPN. Entonces, a continuación comenzamos con el método de Waters. Está como con boca abierta o con boca cerrada. Son como las proyecciones básicas. Acá se dice que el paciente pues, debe estar de espalda al rayo central, el paciente debe estar sentado hacia el booking mural. Por lo general se le recomienda al paciente poner las manos en el booking a los lados, pero tampoco es necesario. Se debe pegar el mentón y si es con boca abierta, pues se abriría la boca con el mentón pegado. Factores técnicos, los que observamos acá: 70-80 kilovoltaje o 20 miliamperajes por segundo. Se observa la base del cráneo, los mestoides, los senos maxilares, el agujero occipital, los senos esfenoidales, el boomer. Se dice que el rayo central se dirige de forma perpendicular por la parte de atrás, así como observamos acá el paciente. El booking es un booking de tamaño estándar. Y la segunda sería preaxial o método de Cadwell, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que el rayo central se posiciona a 15 grados al paciente de manera podólica, o sea, hacia los pies. Y lo mismo, el paciente de espalda, creo que no cambia mucho. Lo único es que no se abre la boca y pues lo de la angulación. Y en esta parte la frente va junto a la pared, al booking mural, perdón. Tenemos otra que es la lateral.
Acá ya el paciente está sentado con la cara lateral al booking mural. Puede ser que ponga la mano en el booking o no, ya depende de la persona que vaya a aplicar esta imagen. Acá, como observamos, la imagen que se obtiene dice que el rayo va perpendicular. Se observa la órbita del ojo en esta parte de manera lateral. Se alcanza a observar la silla turca. Serían estas tres las básicas. Tenemos la última, que es la submento vertex, que el paciente está así como se observa en la imagen, pone la parte coronal en el booking y que la parte de la mandíbula expuesta hacia el rayo. El rayo central es perpendicular al ángulo de la mandíbula, como dije anteriormente. Se observa el mastoides, los senos maxilares, el agujero occipital, entre otros, los senos esfenoidales. Y eso sería la otra. Dice también que los huesos de la cara o los huesos propios de la nariz. En esta tenemos dos proyecciones que son el método de Waters también. En este el paciente pega totalmente la boca sin abrirla. Se dirige el rayo central perpendicular y se observa la pirámide nasal, el centro del chasis, las órbitas, los senos frontales, senos maxilares, el malar y el maxilar, así como observamos acá en la imagen. Lo mismo, el chasis de tamaño estándar. Y por último tenemos el lateral derecha y izquierda, que ya depende de dónde está la afectación. Entonces, igual, el paciente acá se posiciona y la imagen que tenemos. Esas serían como las proyecciones básicas de los senos paranasales y de los huesos propios de la nariz o huesos de la cara. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Gina Natalia Celicia Pea, les vengo a hablar de las proyecciones que se utilizan para órbitas. En este caso tenemos la PA de órbitas. Encontramos que para esta proyección se le pueden tomar de dos maneras, en bipedestación o de pronosupino, de acuerdo pues a la facilidad del paciente. En este caso el paciente debe estar en bipedestación o de pronosupino con el ojo pegado al chasis sobre la línea media. Los factores técnicos que utilizamos para este tipo de radiografía son de 60 a 75 kilobytes y a 32 miliamperajes por segundo. ¿Qué estructuras anatómicas alcanzamos a ver allí? Entonces alcanzamos a ver lo que son bordes orbitarios, paredes orbitarias, forámenes y fisuras. También alcanzamos a ver lo que son algunas estructuras faciales sinusuales, pues que se encuentran asociadas allí. El rayo de incidencia se utiliza a nivel medio sagital y medio axial con angulación a 30 grados. El chasis por lo general pues es de 20 por 34. Los criterios de evaluación en esta imagen, en este tipo de radiografía son, se evalúan lo que son órbitas de manera simétrica y detallada, se evalúa el nervio óptico número 2, huesos de las órbitas, el nervio oculomotor que viene siendo el nervio número 3, el nervio troclear que es el número 4 y el abducen que es el número 6. Y pues allí se alcanzan a apreciar algunos vasos sanguíneos. ¿Bajo qué factores o medidas clínicas se toman estos tipos de radiografías? Traumatismos orbitarios por cuerpos extraños intraoculares, sospecha de infecciones o inflamaciones, alteraciones estructurales dentro de la órbita y prótesis exoftálmica. Bueno, para la proyección oblicua, orbitoparietal o método RC encontramos que para el posicionamiento se debe colocar la órbita lesionada sobre la línea media de la mesa o la cruz del buquimural. El
Los factores técnicos que influyen allí son de 60 kilobytes a 32 miliamperajes por segundo. ¿Qué estructuras anatómicas se logran visualizar allí? Allí logramos visualizar lo que es el conducto y el nervio óptico, también el ala mayor y el ala menor del esfenoides. Encontramos lo que es la fisura orbitaria superior, el margen orbitario y las paredes orbitarias. El rayo central debe ser perpendicular al canto externo de la órbita, la cual se encuentra más alejada del chasis. Criterios de evaluación para este tipo de imagen son conducto óptico ubicado en el tercio inferior de la órbita. La órbita se debe visualizar pues en todo su contexto y el borde orbitario superior, inferior y lateral pues de la órbita. Igual que el anterior, ¿bajo qué contextos clínicos se utiliza este tipo de radiografía? Pues por sospecha de fracturas orbitarias, búsqueda de cuerpos extraños, patología en el nervio óptico y también patología en el conducto óptico y pues seguimiento postquirúrgico cuando el paciente pues ha sido operado. Bueno, para la proyección oblicuo-axial parieto-orbitaria encontramos que el posicionamiento del paciente puede ser en semiprono o en posición de nadador o en bipedestación. La órbita correspondiente lesionada pues va sobre la línea media del chasis. Factores técnicos que influyen en este tipo de imagen son de 60 a 75 kilobytes y a 32 miliamperajes por segundo. ¿Qué estructuras anatómicas se logran visualizar allí? Entonces allí logramos visualizar lo que son los bordes orbitarios, paredes orbitarias, forámenes y fisuras estructurales faciales sinusales asociadas. El rayo central debe estar con una angulación podálica de 30 grados a salir por el centro de la órbita que se encuentra afectada. Criterios de evaluación en la imagen resultante. Entonces allí dentro de la imagen se deben ver totalmente lo que es el conducto óptico en el centro de la órbita en todo su contexto, peñascos que deben quedar proyectados por debajo de los pisos orbitarios y pues los tejidos blandos. ¿Bajo qué condiciones clínicas se pide este tipo de imagen? Pues por sospecha de fracturas orbitarias, búsqueda de cuerpos extraños, patología del nervio óptico, patología del conducto óptico o seguimientos postquirúrgicos. Voy a hablar de proyecciones de oído. Inicialmente tenemos AP axial, también conocida como TAUN. Para esta proyección se ubica el paciente en posición de cúbito supino o sentado con el plano sagital medio perpendicular a la línea media de la mesa o del chasis. Los factores técnicos que vamos a usar son de 70 a 80 kV y 32 MA. Debemos visualizar las estructuras clave del oído, externo, medio e interno. También debemos ver la ventana oval que se encuentra dentro del hueso temporal. El rayo se angula con una alineación cefálica o caudal aproximadamente a 7.5 centímetros por encima del nación. Para esta proyección se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros o de 24 por 30. Los criterios de evaluación para esta proyección es que se deben observar correctamente los peñascos, la región mastoidea, el conducto auditivo interno, las pirámides petrosas, que se deben ver centradas y simétricas respecto al foramen magnum. Las indicaciones clínicas para esta proyección son fracturas del hueso temporal, evaluación de cadena de huesillos, diagnosticar mastoides crónica, la evaluación de la erosión ósea producida por lesión o detectar tumores óseos benignos. Luego tenemos la proyección lateral. Para esta proyección o también conocida como Schuller, el paciente debe ser colocado en el lado derecho o izquierdo, apoyado en el receptor de la imagen, logrando una vista lateral pura. Los factores técnicos de igual manera que vamos a usar son de 70 a 80 kV y de 10 a 20 MA. Se deben visualizar las celdillas mastoideas, el conducto auditivo externo e interno, la región del ático, los huesillos del oído, martillo, yunque y estribo, y la articulación temporomandibular. El rayo se angula cráneo a 25 grados, cráneo caudales,
y se centra el rayo directamente al hueso temporal para evitar la superposición del conducto auditivo externo. El tamaño del chasis recomendado para esta proyección es de 18 por 24 centímetros. Los criterios de evaluación para esta imagen son que se deben ver los conductos auditivos expuestos, los techos orbitarios deben estar superpuestos, igual que las alas mayores de las esfenoides. Las indicaciones clínicas para esta proyección son para diagnosticar mastoide, para evaluar el grado de neumatización y para verificar o diagnosticar sospecha de inflamación e infección de celdillas mastoideas. Luego seguimos con la proyección oblicua o Stevens. Para este caso, el paciente se ubica en decúbito prono o sentado frente al buki con una rotación aproximadamente de 45 grados. Los factores técnicos que vamos a usar son de 60 kV y 32 MA. Las estructuras que se deben ver son la pirámide petrosa, apófisis mastoides y atromastoideo y el conducto auditivo interno. El rayo se angula de 12 a 15 grados craniocaudales, centrados dirigidos 2 centímetros arriba del meato. Para esta proyección se usa igualmente un chasis de 18 por 24 o de 24 por 30. Los criterios de evaluación de esta proyección es que se debe observar el peñasco en posición longitudinal y el conducto auditivo interno proyectado sin superposiciones óseas. Las indicaciones clínicas son pues para la visualización del peñasco y las celdillas mastoideas, la evaluación del laberinto óseo, colocación de electrodos tras la inserción en implante coclear o sospecha de fractura del hueso petroso. Y por último tenemos la proyección adicional que sería oblicua craniocaudal, también conocida como malla. Para esta el paciente se debe ubicar en la misma posición que en la oblicua, sentado o prono, con angulación de 45 grados. Los factores técnicos que vamos a usar para esta proyección son de 65 a 70 kV y de 15 a 30 MA. Las estructuras que debemos visualizar son el hueso temporal, el conducto auditivo interno y las celdillas mastoideas. El rayo central se dirige con una angulación de 10 a 15 grados craniocaudales y pasa a través del oído posterior al borde externo del ojo y por el CAE. Para esta proyección se usa un chasis de 18 por 24 centímetros y los criterios de evaluación son observar el peñasco del temporal de perfil libre de superposiciones óseas y el conducto auditivo interno debe visualizarse claramente. Se debe evidenciar el grado de neumatización de las celdillas mastoideas. Y las indicaciones clínicas son pues para evaluación de las celdillas mastoideas, sospecha de masas destructivas en el oído medio, fracturas del hueso temporal o planificación de cirugías de oído medio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dayana Moreno y a continuación les expondré las diferentes proyecciones para la articulación temporomandibular, conocida también como ATM. Iniciamos con la proyección axiolateral de ATM con boca abierta y boca cerrada. Esta radiografía es una radiografía simple que se usa específicamente para evaluar la articulación que une la mandíbula con el cráneo. El objetivo de esta es observar el cóndilo mandibular y ver cómo se relaciona con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Por esto se toma tanto en boca abierta como en boca cerrada. Para el posicionamiento del paciente debe estar en decúbito lateral en mesa o sentado frente al buki mural. El lado que se vaya a radiografiar se pone contra el chasis. Los datos técnicos para este caso se usan de 70 a 75 kilovoltios y de 20 a 25 miliamperes.
El rayo central se dirige con una angulación podálica, es decir, inclinado hacia los pies, de 25 a 30 grados. Se usa el chasis pequeño de 18 por 24 centímetros o 13 por 18. Las estructuras que se pueden visualizar para esta proyección son el cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea, la eminencia articular, el espacio articular, el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el cuello del cóndilo y el arco cigomático. Los criterios de evaluación deben verse claramente. En el caso de boca cerrada se debe visualizar el cóndilo mandibular, que debe estar dentro de la fosa mandibular, y con la boca abierta el cóndilo debe haber avanzado y quedar por debajo del tubérculo articular. Eso nos indicaría que la translación condicular es normal. Las indicaciones clínicas, para este caso tenemos 5. Traumatismo de mandíbula o de ATM. Tenemos el pre y post quirúrgico en caso de cirugías. También otra indicación clínica es los cambios óseos degenerativos como la artrosis. También sirve para evaluar específicamente la traslación de cóndilo y en pacientes con difusiones temporomandibulares. La segunda proyección para ATM es la oblicuo axiolateral. El posicionamiento de esta debe ser el paciente en seminoprono o sentado frente al buquimural. La ATM afectada debe estar centrada con la línea media de la mesa o del buquimural. El paciente debe girar la cabeza en el plano sagital medio hasta que se forme un ángulo de 15 grados con respecto a la mesa o del buquimural. Esa línea se conoce como acantomeatal, paralela al eje del chasis. La cara del paciente en lateral apoyada sobre el malar o pómulo. Los factores técnicos son de 65 a 70 kilovoltios y de 10 a 15 miliamperes. Las estructuras anatómicas para esta proyección se deben ver específicamente el cóndilo mandibular y el cuello de la mandíbula. Como tal, se puede apreciar la relación entre las fosas mandibulares y los cóndilos. La posición de la boca cerrada se usa para observar fracturas de cuello y del cóndilo, fosa mandibular y tubérculo articular. Indicaciones del rayo central: debe estar dirigido con una angulación podálica de 15 grados a salir por la ATM afectada. El tamaño del chasis debe ser de 18 por 24 centímetros. Posición vertical convencional. Los criterios de evaluación: se deben ver claramente la ATM por delante del conducto auditivo externo, la boca cerrada, cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, en el caso de boca abierta, cóndilo mandibular por debajo del tubérculo articular del tejido blando. Las indicaciones clínicas para este caso son trauma,
postquirúrgico de cóndilo. En segundo lugar, la planificación del tratamiento de ortodoncia o cirugía. En tercero, encontramos para valorar alteraciones óseas como artrosis o quistes. También la indicación clínica es para evaluar la ATM y para el diagnóstico de trastorno temporomandibular. Ya para finalizar, encontramos la proyección apiaxial o método de Towne. El posicionamiento del paciente debe estar en decúbito supino en la mesa o sentado frente al buquimural. El plano sagital medio del paciente debe quedar paralelo y alineado con la línea media de la mesa. El punto más importante del posicionamiento es que el paciente flexiona la cabeza moderadamente de tal forma que la línea orbitomeatal quede perpendicular a la mesa o al buquimural. Los factores técnicos son de 70 a 80 kilovoltios y de 20 a 30 miliamperes. El rayo central debe tener una angulación caudal entre 35 y 60 grados y debe estar aproximadamente a 6 centímetros por encima de la glabela, es decir, del entrecejo. Se utiliza un chasis de 8 por 10 pulgadas colocado a lo ancho. Las estructuras anatómicas que se pueden visualizar con esta proyección son principalmente el cóndilo mandibular, la rama mandibular y la ATM de forma bilateral. Pero además nos permite ver los peñascos del hueso temporal, el oído interno, la base del cráneo, la fosa posterior y la silla turca. Los criterios de evaluación para este caso en específico, esta radiografía debe verse claramente. Primero, la superposición mínima de los peñascos con los cóndilos, cuando la boca está cerrada. En segundo lugar, y con la boca abierta, los cóndilos y la ATM deben quedar por debajo de los peñascos. En tercer lugar, no debe haber rotación de la cabeza y se debe observar el tejido blando. Las indicaciones clínicas del método de Towne son el control neuroquirúrgico postoperatorio, se evalúa también los peñascos y oído interno en caso de trauma, sirve para la evaluación de la base del cráneo y la fosa posterior, y también para la silla turca ante sospecha de tumores de hipófisis. Muchas gracias.